Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Judith Hernández y soy voluntaria de Centros de Integración Juvenil del Estado de Colima. Como cada martes, pues les vengo a compartir un nuevo tema y el día de hoy pues no es la excepción. Algunos de ustedes ya saben que en un principio estuve hablando sobre el duelo en tiempos de COVID o el duelo y la forma en que lo afrontaban los niños y los adolescentes, las etapas y todo ello. Sin embargo, pues quise retomar otra vez el tema, pero ahora de qué forma podemos trabajar con los niños para que ellos afronten de manera adecuada su duelo y que como adultos nosotros también sepamos de qué forma dirigirnos hacia ellos sin excluirlos de estas situaciones que también los involucra. Sin importar la edad que tengan, los niños son muy conscientes de lo que es la muerte, o sea, de lo que va a implicar el que esa persona ya no esté, pero en ocasiones nosotros como adultos creemos que es más fácil o que es mejor evadir y no involucrarlos de alguna manera en estas situaciones porque creemos que va a ser muy doloroso para el menor. Entonces, es importante que aun cuando estén chiquitos, ellos sean conscientes y se les haga saber sobre lo que es la muerte, sobre lo que es la pérdida de un ser querido. La muerte la pueden ver, el tema es muy común, lo pueden ver en las caricaturas, en las películas, con los amigos, con los compañeros de la escuela. Es un tema que probablemente tu hijo o tu hija ya lo haya abordado, pero no de la misma forma que tal vez si tú lo hicieras, ¿sí? ¿Me explico? Pues de alguna manera en el medio donde se rodean o en lo que ven en los medios de comunicación, les da una idea de lo que es la muerte, de lo que es este proceso, pero no a detalle, no se le explica a detalle al menor. Entonces es ahí donde debemos de tener también cuidado qué es lo que ven, qué es lo que les explican a los niños, porque de ahí va a partir también la forma en que ellos van a procesar sus duelos. Entonces, los niños pueden llegar a experimentar diferentes tipos de duelo. Cada niño puede reaccionar de diferente forma y lo va a hacer a su manera, con las características de él, con su personalidad, con su forma de afrontar. Y nosotros también en la forma en cómo les expliquemos va a involucrar mucho en la forma en que van a responder. Entonces, si nosotros les evadimos el tema, si nosotros somos personas que no les explicamos a los niños sobre la pérdida que están teniendo, sobre hacia dónde se fue esa persona, sobre qué va a ocurrir después, probablemente el niño no va a comprender esa muerte, ese duelo y se va a ver más complicado, más difícil de llevar, a diferencia de que si somos abiertos a sentir, a experimentar nuestro duelo con ellos, con nuestros hijos y que les generemos esa confianza y esas habilidades para afrontar las situaciones que se vienen. Entonces, como padres no podemos proteger a nuestros hijos pues del dolor de una pérdida porque es algo que van a vivir en algún momento, tal vez no de pequeños, pero sí de adolescentes o de adultos. Entonces, cuando podemos nosotros acudir hacia ellos, pues haciéndolo de una forma segura, hacerlos ver que tienen nuestro apoyo, nuestra confianza, que vamos a estar para ellos cuando lo necesiten. Permitirle al niño o a la niña pues sentir, saber que tienen alguien que los apoya, que pueden expresar sus sentimientos, que puedan de alguna manera, como les decía, desarrollar esas habilidades de afrontamiento que sean saludables para él, para que en un futuro como adulto se pueda expresar, pueda sentir y no le dé vergüenza o de alguna manera, no se trague ese dolor, no lo evada o no sepa cómo expresarlo hacia las otras personas que él quiere. Entonces, los niños, pues como les decía, van a experimentar de diferentes formas el duelo, pero es importante que después de perder un ser querido, pues el niño tenga la oportunidad de llorarle a esa persona. Los niños son tan cambiantes en esas etapas que probablemente va a pasar
de un momento de llanto a un momento de juego. Y eso no quiere decir que el niño esté superando ya su duelo, simplemente que es parte de su desarrollo, parte de lo que es él. Y estos estados de ánimo cambiantes pues no significan que ya lo haya terminado el duelo o ya lo haya superado, sino que jugar puede significar también un mecanismo de defensa para evitar sentirse abrumado. Tal vez el jugar le genere placer a este niño o niña y probablemente ante toda esta situación de estrés, de asombro, probablemente porque no lo esperaba, de tristeza, de ver a mamá o papá sufriendo, llorando o a algún otro familiar, pues él prefiere evadir con esta parte del juego. Y no quiere decir que esté mal, porque son sus habilidades de afrontamiento, pero sí es importante hacerle ver al niño que si se siente mal o se siente triste o enojado, también lo puede expresar y no está mal hacerlo. Entonces, es normal que el niño se sienta deprimido, ansioso, culpable o enojado. ¿Por qué? Porque son parte de los sentimientos y las emociones que experimentamos cuando tenemos una pérdida. Y también es porque es alguien significativo quien perdió. O sea, esa persona que murió, pues probablemente era alguien importante para el niño, para la niña, y pues significa algo valioso para él. Los niños muy pequeños probablemente lo que tienden a hacer cuando hay un duelo de por medio es que retroceden o tienen retrocesos en la parte del control de esfínteres. Tal vez es el niño o la niña probablemente se haga pipí en la cama, cosa que tal vez anteriormente ya no lo hacía porque podía ir al baño, ya era un niño que controlaba sus esfínteres y no tenía esa necesidad de hacerse pipí en la cama. Pero en esas cuestiones es importante que como papás tengamos la paciencia y la conciencia de saber que es por la situación que está viviendo el menor que llega a tener esas conductas. También es importante que alentemos a los niños a que expresen sus sentimientos. Los niños van a expresar su emoción probablemente tal cual como la sientan. Ellos no se van a detener tanto a pensar, sino que lo van a sentir y lo van a expresar tal cual como lo sienten. Pero hay niños que les cuesta demasiado trabajo. No todos los niños tienen la misma capacidad o la misma personalidad, las mismas características para fluir y decir me siento de esta forma. No, hay niños que son más introvertidos o por su personalidad probablemente les cueste. Y entonces es aquí donde por medio de los libros, de los cuentos que van en relación a las emociones, libros relacionados a la muerte de un ser querido, pueden servir para comenzar a trabajar esa conversación con los niños y que ellos se puedan expresar de alguna manera lo que están sintiendo. Muchos no expresan con emociones, pero sí expresan por medio de otras cosas como lo son el dibujo, la escritura, o elaborando tal vez un álbum de recortes, un álbum con una fotos de sus seres queridos, pueden llegar a contar una historia donde tal vez el niño se esté proyectando, pero inconscientemente él lo esté haciendo. O sea, tal vez él no está viendo que es él en su reflejo a quien está dibujando, pero tú como adulto sabes que sí se está refiriendo a él mismo, se está refiriendo a su situación, a su tristeza o a su emoción que está presentando. Entonces es importante que tengamos a la mano este tipo de cosas que nos van a servir para trabajar con los niños. Permitirles que escojan sus fotos, que decidan hacer ese álbum donde guarden esos momentos, o el hecho de dibujar, ¿no? Sin importar cómo dibuje, que pueda el niño expresarlo y ahí describirte qué es lo que está sintiendo, qué emoción está experimentando, qué es lo que tiene en su cabecita, porque probablemente creemos que como es un niño o una niña, no tiene esa angustia, o puedes pensar como adulto, bueno, ¿y por qué le preocupa al niño el que ya se haya muerto su abuelo, su abuela, su mascota?
tal vez ya se le va a olvidar o está pensando en otras cosas como jugar. Pero no, hay niños que aun cuando tengan una corta edad, sí piensan demasiado en las situaciones que están viviendo en casa. Entonces, no pensemos de esa forma porque estaríamos no, no estaríamos pensando que nuestros hijos son muy inteligentes y capaces de poder darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. También es importante que sea apropiado la forma en que hablamos sobre el tema de la muerte de acuerdo a su edad. Es decir, no es lo mismo de la forma en que vamos a hablar sobre la muerte con un niño que tiene 5 años, 4 años, que está en preescolar, a un niño que tal vez ya tiene 8 o 9 años, que es más consciente, ya tiene más conocimientos, ya ha pasado más cosas, o un adolescente que ya está en otra etapa también. Entonces, es difícil saber cómo va a reaccionar un niño ante la muerte de un ser querido. Incluso puede parecer que no lo puede tal vez comprender en ese momento si tú le dices demasiada información. Es decir, si tú le bombardeas al niño o a la niña de información, puede llegar a ser muy abrumador para él y puede incluso ser muy traumático dependiendo la forma en cómo tú se lo cuentes. Entonces, hay muchos niños que son muy pequeños y a menudo no se dan cuenta de que la muerte es permanente. Es decir, los niños pueden creer que esa persona murió en ese momento, pero que si ellos, los niños, hacen alguna cosa como hacer sus quehaceres o comer verduras, cosas que tal vez a ellos no les gusten mucho, pero que sepan que a esas personas que querían sí les agradaban o les pedían, pues van a tener esa idea de que, ok, voy a hacer esto para que papá regrese o para que mi abuelo vuelva o para que mi hermanito regrese. Y entonces se crea como esa ilusión hasta cierto punto de que esa persona va a regresar porque no es consciente de que la muerte ya es permanente, o sea, ya no va a volver esa persona físicamente aquí a este lugar. Sin embargo, los niños mayores, pues ellos que ya están en una edad escolar, probablemente primaria, ya secundaria, pues sí tienen esa conciencia y sí saben y tienen muchas preguntas respecto a la muerte, tienen muchas dudas y probablemente algunos sí las expresen y otros no. Pero es importante que como papás les hablemos con honestidad sobre este tema, que les hablemos sobre la situación que está pasando, que les hagamos ver que estamos para acompañarles y que les expresemos mucho afecto al momento de explicarles, de decirles lo que está pasando. Es importante que seamos empáticos con la situación que está viviendo este niño o esta niña. Porque de no ser así, de no ser empáticos, de no ser atentos, de tener ese cariño para explicar las cosas, probablemente vamos a decir cosas muy hirientes y que le van a lastimar a este niño en ese momento y en un futuro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los niños son extremadamente literales, entonces hay que ser muy directos con ellos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos mención a frases como tu abuelito se quedó dormido, el niño puede considerar o en su mente puede estar la idea de que si él se duerme probablemente le va a pasar lo mismo que su abuelito, que ya se va a quedar dormido para siempre y no va a volver. Entonces es importante aclararles lo que es la muerte y tal cual aceptar el término, porque de repente podemos hablar de estos temas entre adultos, pero nos causa incluso ruido o vemos la muerte como algo malo, como algo negativo. Entonces, en un principio yo les decía que cambiar la forma o la visión de cómo veíamos la muerte era algo que nos iba a beneficiar bastante para cuando estemos atravesando un momento así. Esto no quiere decir que vamos a dejar de sentir dolor, que vamos a dejar de sentirnos mal, que no nos va a doler estar en una situación así, pero sí vamos a poder afrontar de mejor manera si sabemos lo que implica el morir, trascender a otra vida. Entonces, en el caso de los niños es importante
seamos muy concretos y directos en lo que les vamos a decir para que no haya esta confusión de que morir significa dormir y entonces si yo duermo o mamá o papá duerme, pues se van a morir y ya no van a regresar. Entonces hay que hacer conciencia en esa parte de tener cuidado para no agregar miedos a la situación que el niño está viviendo. Si ya de por sí tiene un miedo, no agregarle más a ello porque se va a volver muy complicado. Entonces, también es importante asistir al funeral. Aquí es una decisión tanto de tal vez de los niños como de los papás o de quien sea el responsable en si decide o no asistir al funeral. ¿Por qué? Decidir asistir al funeral sí o no es una decisión personal de antemano que depende completamente de los papás o cuidadores y también del niño. Pero hay que tomar en cuenta que los funerales pueden ser útiles hasta cierto punto porque son un ritual que tenemos nosotros como sociedad, como personas, en el que nos despedimos de alguna manera de este plano terrenal de las personas que queremos. Entonces, el hecho de poder nosotros ir al funeral, hacer todo este ritual, vivir toda esa experiencia, pues probablemente te puede ser útil para cerrar esa parte de tu duelo. Pero hay niños que puede significar muy complicado, muy intenso, tal vez una experiencia muy traumática. ¿Por qué? Porque hay otros factores que también van a influir, probablemente las personas, la forma en cómo reaccionen los demás, cómo estén llorando, si hay conflictos o no, porque eso también se da muy a menudo. Y es una cruda realidad que en los velorios o en los funerales se presta para hacer cosas inapropiadas, hacer comentarios que no van o probablemente actitudes que también no benefician en nada a las personas que están viviendo su duelo. Entonces, nunca hay que obligar a los niños a asistir a un funeral si ellos no se sienten cómodos. Si tu hijo quiere ir, pues está en todo su derecho, y si no quiere ir, pues probablemente también tendrá sus razones. Y en caso de que asista, pues es importante que tú como papá le expliques y le digas qué es lo que probablemente va a haber en el funeral para que ya vaya preparado de alguna manera, sepa y explícale que los funerales pues son ocasiones muy tristes en las cuales nos despedimos de nuestros seres queridos y que probablemente va a haber personas que van a estar llorando, que no van a tener ganas de jugar, de reír, y entonces el niño de alguna manera ya es consciente y es muy inteligente y va a saber que en ese momento pues no se presta para ser un momento divertido, no es una fiesta, no es nada por el estilo. Y probablemente ahí también su comportamiento de él pues va a ser impredecible, no sabe si va a llegar y se va a acordar de los momentos que vivió, probablemente se sienta triste, se ponga a llorar, y entonces ahí como papá pues estar apoyando a tu hijo o tu hija. Otro punto importante también es hablar sobre la vida después de la muerte. Aquí probablemente quienes son religiosos pues consideren la forma en cómo van a ir explicando esa parte, y entonces tal vez metan la religión dentro de esa explicación. La idea es que esto sea útil para el niño, para su trabajo de duelo, el que le expliquen la idea que tienen después de la muerte. Incluso si no eres religioso, pues no necesariamente tienes que hablar desde la religión, sino aplicar esta parte de consolar a tu hijo y decirle que probablemente esa persona que quiere mucho pues se encuentre en otra parte, que probablemente siga viviendo dentro de los corazones, dentro de todas las personas que lo rodean, de las cosas que hizo, porque la esencia de las personas que mueren se queda en las cosas que hicieron, es decir, en el amor que dieron, en las cosas que compartieron, en lo que hicieron tal vez tanto con sus familiares como en el trabajo, como con sus parejas, con sus hijos, en los recuerdos que quedan, si hacía
alguna actividad, si probablemente escribía, dibujaba. Entonces, explicarle al niño que ese ser querido ahí está en todas esas cosas es una forma bonita de recordarlo y también de trabajar su duelo. Entonces, en esta parte también el niño puede crear eso que hablamos anteriormente del álbum, con las fotos, con los recortes, de todo lo que representa esa persona que ha perdido, de todo lo que para él representa en su vida. También es importante no ignorar nuestro propio duelo. A veces nos cerramos a no expresar lo que nosotros estamos sintiendo porque queremos vernos fuertes como los adultos que somos. Sin embargo, el hecho de que tú expreses tu duelo, tu dolor, tu tristeza, tu enojo, no quiere decir que vas a ser débil o no quiere decir que no le estés enseñando a tu hijo a ser fuerte. Por el contrario, si tú tienes este tipo de conductas y no quieres expresarte, no quieres mostrarte a tu hijo con el sentimiento que estás teniendo, pues eso le vas a enseñar también a él. Entonces, a menudo los niños imitan todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro comportamiento. Entonces, si el niño imita tu comportamiento de duelo, pues probablemente también él se va a mostrar así, no va a querer expresar sus emociones, va a reaccionar tal vez explosivamente, sin control. Entonces va a haber maneras de afrontamiento no saludables para el niño. Es importante también que mantengan las rutinas porque si un niño mantiene su rutina de hacer ejercicio, practicar su deporte favorito, asistir a sus actividades culturales, ir a la escuela, visitar familiares que tal vez le agradan, pues esto le va a ayudar a sobrellevar más el duelo. Le va a ayudar a saber que aun cuando una persona muere, es importante que él siga haciendo sus actividades. Hay situaciones específicas en las que también debemos de considerar importantes de trabajar y también de por qué no, incluso asistir a terapia si es necesario. Muchas veces la muerte de una mascota para un niño significa bastante y probablemente es de las primeras exposiciones a la muerte que tiene el niño o la niña, porque una mascota pues es un lazo muy importante que forman y entonces hay un cariño, hay una relación, un vínculo entre mascota y niño. Es importante en esta parte que no tratemos de reemplazar una mascota con otra. Entonces se muere un perrito, voy y le compro otro. No, porque entonces no le estamos permitiendo al niño que trabaje esta parte de la pérdida. Tenemos que darle la importancia que tuvo esa mascota para el niño y no hacer inmediatamente, no pasa nada, compramos otra como si fuera algo reemplazable, perdón. Entonces, aquí también la muerte de un abuelo puede significar mucho en los niños porque pues es un vínculo muy bonito, muy cercano que tenemos con ellos. Entonces, es importante que los niños no generen un miedo de pensar y sentir que probablemente si mi abuelito, mi abuelita ya murió, la próxima va a ser mamá o papá y entonces ahí no quiero perder a mamá o papá y entonces empiezo a tener muchas conductas que no me benefician en nada. Y esto con esto que les estoy platicando se desencadena un trastorno de adaptación que puede ser incluso una condición grave o angustiante en algunos niños y que la desarrollan después de haber experimentado este tipo de situaciones frustrantes o dolorosas, perturbadoras. Y entonces es cuando se busca o cuando se ven en la necesidad de buscar la atención psicológica para poder trabajar con estos niños que no supieron, no tanto que no supieron, sino que no se les explicó, no se les acompañó en este proceso de duelo y que llegó un punto en el que probablemente pues se desencadenó este trastorno. Entonces, para finalizar, pues es importante que sí prestemos atención al duelo que llevan nuestros niños. Escucharlos, atenderlos, orientarlos, porque nosotros somos los adultos y quienes de alguna manera los guiamos y no dejar de experimentar nuestro duelo porque esa es la forma también en cómo nosotros les enseñamos a ellos. Entonces, pues estas son algunas de las cosas que podemos hacer cuando se esté viviendo un proceso de duelo, una pérdida y que tengamos niños pequeños.
Espero la siguiente semana verlos y continuar tal vez con este tema donde les explique más tareas que les sirvan para trabajar sobre el duelo. Por mi parte es todo y pues bueno, fue un gusto estar hoy con ustedes y espero les guste y les sirva bastante. Nos vemos el próximo martes.